El 10 de diciembre de 2023 fue su último día de gobierno. Ha pasado mucha cosa en estos 2 años y medio. ¿Con qué Alberto Fernández nos encontramos hoy, tanto a nivel profesional como personal? A ver, han pasado demasiadas cosas en Argentina y me han pasado demasiadas cosas a mí. Las dos cosas han pasado. Lamentablemente en Argentina todas las cosas que han pasado han sido negativas, no han sido positivas. No puedo rescatar algo positivo en todo este tiempo. Porque aun cuando me digan, bueno, mira, se desaceleró la inflación, cosa que es cierto, se desaceleró a un costo incalculable, ¿no? Un costo económico y social incalculable. Económico en términos de productividad. Estamos en un país que en 2 años cerró más de 28.000 empresas y dejó en la calle a más de 300.000 familias. Entonces, bueno, es como bastante simple lograr esos objetivos si estos son los costos que vos estás dispuesto a pagar. En lo personal fueron 2 años duros porque he padecido la persecución judicial, algo que a todos los peronistas nos pasa cuando dejamos el gobierno. Y con denuncias muy injustas, muy ingratas y falsas, definitivamente. Así que bueno, hoy estoy en la lucha, como siempre, hablando mucho con compañeros, con dirigentes del peronismo, preocupados por este presente y viendo a ver cómo afrontamos el futuro. ¿Qué aprendió de esos años de gobernanza con Cristina Kirchner? Y bueno, con todo el peronismo atrás. Eh, el primer punto que yo aprendí es el que yo sosteniendo es que la unidad es una condición necesaria para poder pensar en un proceso electoral y ganar. Y por lo tanto, que estemos unidos es una cuestión esencial. Es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente, porque el estar solamente unidos no nos garantiza un triunfo. Para garantizar un triunfo tenemos que revisar eso que hablábamos al comienzo, de ver cómo podemos lograr una sintonía perfecta con la sociedad que hoy no tenemos. Aprendí que la Argentina, la verdad es que no gana espacio ni gana respeto en el concierto de las naciones, corriendo detrás de Trump o corriendo detrás de Netanyahu. Eso la vuelve despreciable a la Argentina, no la hace valorable. En verdad, te respetan cuando tu posición es la misma, como siempre digo, en el Salón Oval, en el Kremlin o en el Palacio de Gobierno chino. Si tu posición siempre es la misma, ahí te respetan. Pero si vos vas a cada uno diciéndole lo que quiere escuchar, ahí no te respeta nadie. Y si te convertís en el furgón de cola del proyecto de otro, ahí no te respeta nadie. Aprendí que la democracia es muy importante y que los argentinos tenemos un serio problema de convivencia democrática. Yo eso lo admiro de los uruguayos, que Uruguay tenga esa convivencia democrática tan maravillosa. Eh, los argentinos no lo tenemos. Yo fui el primer gobierno de la Argentina que no tuvo ninguna huelga general y fui el primer gobierno de la democracia argentina que no tuvo una sola denuncia de violencia institucional y no hubo más libertad de prensa que cuando yo fui presidente. Y todas que estas cosas no son méritos míos, son convicciones mías de que son cosas necesarias para que una sociedad progrese y avance. Y bueno, y sin embargo, creo que los argentinos no valoraron nada de eso. Eso que no lo valoraron nada y también lo vinculo a lo primero que usted dijo en la anterior pregunta. ¿Usted se sintió cancelado en las redes sociales en algún momento? No, me sentí cancelado en la sociedad argentina cuando dejé el gobierno. O sea, el presidente que tenemos el día que asumió dijo que la Argentina va a tener una inflación de 17.000%. La mayor imbecilidad que se ha dicho, y sin embargo lo levantaron todos los medios argentinos como una noticia cierta. Una imbecilidad profunda.
de un personaje que, bueno, ya lo vemos, hace artículos que plagia de otros, hace artículos con inteligencia artificial. Lo estamos viendo hoy en día. A ese personaje los medios de comunicación le dieron un espacio abrumante. Quisieron convertirlo en un estadista y es un pobre imbécil que dice cosas que yo creo que tiene un problema psiquiátrico, creo, quiero ser sincero. Por eso a veces cuando uso palabras tan altisonantes me freno porque digo, bueno, capaz que está enfermo y debo tratarlo con más cuidado. Eh, y desde ese momento, después con la falsa denuncia de violencia de género, construyeron un Alberto Fernández que no tuvo nada que ver con Alberto Fernández que en realidad fue presidente. Inventaron una vida lujuriosa y lujosa que nunca tuve en Olivos. Fui el primer presidente de Olivos que no hizo una sola reforma en la residencia presidencial. No puse un peso por cambiar la residencia presidencial de Olivos. No, no, no me aproveché en nada de las bondades del Estado, las bondades entre comillas, los privilegios del poder, si quieren. No lo aproveché en nada. Construyeron todo eso y eso fue generando un proceso de cancelación que pude romper un año y medio después. Cuando pude, me sentí con fuerza para volver a salir a hablar y poder explicar cómo es la verdad y cuál fue la verdad. Pero claro, era muy difícil, ¿no? Estar hablando y sentir que el que está del otro lado, usted en este caso pueda creer que yo soy una persona que le pega a las mujeres. Yo tuve un primer matrimonio de 18 años, tuve una segunda pareja con 11 años y jamás ninguna, son mis mayores defensoras porque ninguna de ellas conocen cómo soy yo. Este, pero bueno, alguien se aprovechó de la situación de Fabiola y le hizo hacer lo que le hizo hacer. Y bueno, ahora yo creo que poco a poco van quedando en claro cómo fue la realidad y espero que la realidad rápidamente quede a la luz. Usted hablaba en un momento hablaba de lawfare y de persecución judicial. ¿Teme terminar condenado en alguna causa aunque usted se considere inocente? Yo soy inocente, no me considero inocente, pues yo sé lo que hice. Yo sé lo que hice. Yo no me llevé del Estado ni una lapicera. Nada, nada. No es un mérito, quiero aclarar que no es un mérito, es lo que debe ser, simplemente. Lo que pasa es que en este país la justicia federal, fundamentalmente, ha sido colonizada por los sectores conservadores. Y bueno, y así nos tratan a los peronistas. ¿No? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que Macri, a quien denunciamos, porque siendo el dueño de las autopistas, de una de las autopistas más importantes de acceso a la ciudad de Buenos Aires, siendo el concesionario, repentinamente una mañana dejó de subir todos los precios de los peajes y al día siguiente vendió su empresa y denunciamos eso y no pasa nada. Y la estafa del correo de Macri y no pasa nada. Y el negociado de los parques eólicos que hizo Macri y nunca un juez lo citó a prestar declaración indagatoria. Y la deuda externa. Y eso dicen, no, es una cuestión política no judicial, no nos metemos. Es como mucho, ¿eh? Es como mucho, ¿eh? Nosotros estamos en un país donde el ministro de Economía le pide a los argentinos que saquen los dólares de los bancos y los inviertan en cuestiones productivas, pero todos sus dólares están en el exterior. Es muy difícil, es muy difícil. Vimos al presidente promover una estafa, como el caso Libra, y la botilla dice, bueno, pero acá no hay ningún damnificado directo. Qué difícil es esto, por Dios, qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Entonces, el lawfare, que en verdad el lawfare, porque mucha gente piensa que el lawfare es un invento latinoamericano. El lawfare es básicamente una idea que empezó a desarrollarse en las universidades norteamericanas, que es utilizar a la justicia como herramienta de guerra.
No es nuevo, no es nuevo. A Perón lo persiguieron durante décadas. A Isabel Perón la dictadura la condenó y la tuvo 5 o 6 años presa por un delito que tampoco había cometido. Eh, Cristina Kirchner. Pero salgamos de la Argentina, Lula lo vivió. La causa que le habían inventado a Lula era una causa espantosa. Eh, España lo está viviendo ahora. Lo vive todos los días Pedro Sánchez, lo vive ahora Rodríguez Zapatero, que es un hombre increíblemente sano en términos políticos. Lamentablemente el lawfare existe y lamentablemente ha trascendido las fronteras. Yo no le tengo miedo al lawfare, yo espero que los argentinos nos demos cuenta que un día esta misma justicia te va a juzgar a vos, ¿eh? Y tené cuidado, ¿eh? Porque es una justicia muy corrupta. Entonces es mejor que la cambiemos. Usted dijo que no tiene aspiraciones electorales para Sí, 2027. sí. ¿En qué rol se ve usted el año que viene? No, yo creo que nuestra época ha pasado. Yo creo que la política también tiene un momento biológico, tiene como momentos donde la sociedad necesita ver cosas nuevas y las busca. Y nosotros hace más de 20 años que estamos en el escenario político nacional. Y yo lo que creo es que hay que darle paso a otras generaciones. Y lo digo francamente, porque si el secreto es que yo voy a apoyar a alguien para que me convierta en candidato a senador, bueno, no, la verdad es que eso es una ficción. No, no es así. Yo no creo en eso. Yo que he tenido una enorme... Él me apreció con su afecto y su cariño y su amistad y he tenido y tengo una enorme admiración por Pepe Mujica. Si usted viene a mi casa, tengo muchísimas fotos con Pepe. Si va a mis oficinas, tengo muchísimas fotos con Pepe. Y Pepe siempre decía lo mismo, ¿no? Esto de entender que la política no es un lugar donde uno tiene que, no es un lugar del que uno tiene que vivir, es un lugar donde uno debe servir. Y el tiempo de servicio también tiene un tiempo acotado. Eso también va para, como hoy hablamos, para el kirchnerismo. Que cada uno se lo ponga, se ponga el sombrero si le corresponde. ¿Está preocupado por el presente del país o también por el presente del peronismo? Bueno, el peronismo es parte del país y pareciera ser la única opción que tiene el pueblo argentino frente a esta locura que estamos viviendo, que ya no es un gobierno de los que conocimos, no es un gobierno neoconservador, no es un gobierno neoliberal como los que conocimos, es un gobierno básicamente cruel, profundamente cruel, eh, muy atento a los intereses foráneos y muy desatento a los intereses argentinos. Lo hemos vivido ayer, ¿no? Cuando la ministra de Seguridad decía que no se podía entrar al estadio de Atlanta a ver Argentina, sino si se entraba con una remera que tenga el mapita de Malvinas. El mapita de Malvinas, qué bárbaro, ¿no? Qué cosa loca, cómo hablan estos tipos, con qué frialdad hablan y con qué ligereza hablan. Eso creo que es un enorme símbolo de cómo tratan la economía argentina, cómo la extranjerizan. Ahora están empeñados en vender tierras a extranjeros permanentemente. Y bueno, yo creo que todo eso es un enorme daño para el pueblo argentino. Enorme daño, incalculable daño para el pueblo argentino. Y para eso el peronismo tiene que ser una opción. Y para que el peronismo sea opción también tiene que revisarse mucho, tiene que revisar muchas cosas de su, de su presente, ¿no? Y para darle una respuesta hacia el futuro. En una de sus últimas entrevistas, usted elogió a Axel Kicillof. ¿Qué rol debería jugar Axel Kicillof dentro del peronismo y de cara a las elecciones de 2027? Axel Kicillof lleva, desde que yo dejé el gobierno, una tarea muy, muy compleja porque el gobierno nacional le ha quitado absolutamente todo el apoyo, toda la ayuda, todos los, eh, bueno, recursos que legítimamente le correspondían a la provincia de Buenos Aires.
Y la verdad está haciendo un trabajo encomiable, teniendo en cuenta el escenario. Yo siempre digo que los gobiernos hay que juzgarlos en el contexto en el que viven. El contexto que vive la provincia de Buenos Aires hoy es absolutamente dramático, dramático, penoso, y sin embargo Axel Kicillof ha logrado sobrellevarlo y seguir adelante. Es un hombre honesto, es un hombre capaz, y es una de los posibles candidatos que tiene el peronismo. Aparecen otros, aparece Sergio Massa, aparece Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, aparecen otros, sin ninguna duda aparecen otros. Entonces, mi planteo es, cuando me dicen que salgo a defenderlo, digo, miren, los candidatos que tenemos, por favor dejemos de maltratarlos nosotros, porque si nosotros los maltratamos le hacemos el trabajo al adversario, y esa no es una buena idea. ¿Y por dónde viene la resistencia dentro del peronismo? ¿Por dónde viene hacia estos candidatos que usted dice? ¿Quién pone Es que esa resistencia? yo tengo la impresión de que hay un espacio nuestro dentro del espacio nuestro que no tiene sentido discutir cuán importante es, si es más importante, si es menos importante. Es importante porque en este momento todos son importantes y todos son necesarios. Pero es un espacio al que le cuesta mucho aceptar que estamos viendo un tiempo de cambio. Y en ese tiempo de cambio hay muchos que resisten el cambio, porque el nuestro es un partido donde lo ideológico y los valores que tiene el peronismo están muy arraigados. Y yo digo que vivimos un tiempo, uno, de profunda desideologización, no en Argentina, en el mundo, y vivimos un tiempo donde todos los valores se han relativizado peligrosamente, peligrosamente. Y entonces creo que nosotros tenemos que tener en cuenta ese dato, pues si no lo tenemos en cuenta nos vamos a equivocar mal. ¿Y el kirchnerismo dentro del peronismo está ayudando en este sentido a... Bueno, el kirchnerismo diría yo, o el espacio que responde a Cristina, porque el kirchnerismo es una cosa mucho más amplia, debo ser claro, pero el espacio que responde a Cristina creo que es el que más resiste. Tiene una bandera que levanta, que es legítima, que tiene que ver con la libertad de Cristina, y que todos estamos de acuerdo con eso. O sea, Cristina es una persona que ha sido perseguida y está mal condenada, y está padeciendo un encarcelamiento que no merece. Pero en verdad ese debería ser un problema de la sociedad argentina, no un problema del peronismo. O sea, los argentinos que somos demócratas y creemos en el Estado de Derecho, deberíamos estar reaccionando fuertemente frente a una detención injusta. Y eso no está pasando. Entonces, yo comparto con ese espacio la necesidad de llamar la atención de toda la Argentina para decir, señores, acá hay una persona que está injustamente detenida, ha sido injustamente condenada, ha sido perseguida políticamente, y nosotros no podemos estar tranquilos con nuestras conciencias si eso está pasando. Eso es una cosa que no está en discusión. Ahora, el peronismo tiene que seguir su vida. Y creo que una de las cosas que también tenemos que ver es que hace falta un recambio dirigencial en el peronismo. Y para que haya un recambio dirigencial, lo que hay que hacer es ayudar a que suban al escenario de la política nacional dirigentes que hoy están en la política provincial o en políticas municipales y tienen que dar ese salto hacia la política nacional. Y lo que tenemos que hacer como dirigentes, los que ya hace 20 años estamos en el escenario nacional, es darles una mano y hacerlos subir. Bueno, hay un espacio que se resiste a eso, que se resiste. Pero bueno, es un debate interno que tenemos que ir superándolo poco a poco. Usted dijo hace algunos meses que algún día iba a contar cómo fueron las cosas con Cristina. Eh, ¿Qué es lo más importante que no contó sobre esta relación que tuvo No, con... yo lo que creo es que hay una enorme tergiversación sobre la historia, ¿no? Yo creo que una de las peores cosas que le ha ocurrido a la política del posmodernismo, esto existe en Argentina y existe en el mundo, es el relato. O sea, Trump instaló un relato en los Estados Unidos que millones de americanos le creyeron y terminó siendo caótico para el mundo. Eh,
el, el- el presidente que presuntamente ganó las elecciones en Colombia instaló un relato increíble que los colombianos le creen, y Milei instaló un relato que que le creyeron muchos argentinos. Y también acá hay un relato falso sobre cómo ocurrieron las cosas desde que yo llegué al gobierno hasta que dejé el gobierno. Hay un relato que se construyó con discursos públicos y que yo, por una cuestión de apego a la gobernabilidad, preferí callar y no entrar en debates en aquel momento. Pero también creo que no es este el momento de discutirlo, porque eso ya es historia. Tenemos que esperar que dejar pasar el tiempo, no es este el momento para dar ese debate, porque ese debate solo nos enemista entre nosotros y lo que más necesitamos ahora es estar unidos. Y finalmente, lo que yo digo tiene que ver con un llamado a la reflexión, ¿no? Una cosa para la reflexión. Eh, los argentinos y los peronistas que tanto valoramos la democracia, qué sé yo, a veces descuidamos a la hora de ver cómo ocurrieron las cosas aspectos muy importantes de un gobierno, ¿no? Y el gobierno nuestro tiene realmente logros muy significativos en un contexto de adversidad permanente, no por la interna solamente. Adversidad por la pandemia, adversidad por la deuda que nos dejó Macri, adversidad por la guerra, adversidad porque padecimos la mayor sequía de la historia argentina, que nos privó de 22.000 millones de dólares de ingresos el último año. Entonces, en ese contexto de adversidad, haber sido el gobierno que más obra pública hizo, que más viviendas sociales construyó, que dejó la tasa de desempleo más baja, el gobierno que en todo ese contexto nunca paró las paritarias y dejó que los sindicatos sigan negociando con los empresarios eh, sus ingresos, bueno, me parece que son cuestiones a ponderar que no se están ponderando. El gobierno que se plantó con una política internacional sólida, el gobierno que hizo entrar a Argentina a los BRICS, bueno, hay muchas cosas que deberían ser ponderadas en el análisis, digo, y que no han pasado a un segundo plano, porque la discusión es como era el vínculo de Alberto con Cristina. Y la verdad que eso ya a esta altura es una anécdota. Es una anécdota. No nos vamos a poder, por más que yo cuente lo que cuente, no vamos a resolver nada de lo que ha ocurrido. Y a mí me importa, finalmente también lo que voy a decir es que lo que voy a contar es mi percepción, lo que yo viví. Es cierto, no es un dato menor porque es el testimonio de alguien que directamente lo vivió. Pero yo lo que creo es que no tiene mucho sentido hablar de eso ahora, porque ahora tenemos otro problema. Ahora el problema no se llama ni Alberto ni Cristina, se llama eh, eh, Milei y la banda de delincuentes que lo acompañan en el gobierno. Si tuviera hoy frente a frente a Máximo Kirchner y a Cristina Kirchner, ¿qué les diría? No, ¿Usted no, qué no, le... no, nada, porque la verdad que no tengo muchas ganas de revisar el pasado y nada. Bueno, ya terminamos de conocernos. Cada uno saca sus conclusiones. Usted tuvo palabras muy críticas con Milei en esta entrevista y también con Macri. ¿Destaca algo de los gobiernos de Milei o de Macri? ¿O La qué lo... impunidad que o tienen, la impunidad que tienen, sí, sí, la verdad son muy eficientes en lograr impunidad, muy eficientes, muy eficientes. En hacer negocios con los jueces son muy eficientes. ¿Y cuál es el peor gobierno de los dos hasta ahora, sin haber terminado el de Milei? Bueno, lo que pasa es que los dos tienen como una suerte de común denominador que se llama Caputo. Tienen un mismo ministro de Economía que ha hecho el mismo daño en época de Macri y en época de Milei. El mismo daño. Es muy difícil elegir entre lo malo y lo peor. En 2021 usted le respondió a la calle Pou cuando el entonces presidente de Uruguay dijo que el Mercosur no podía transformarse en un lastre. Y usted dijo algo así como que, bueno, si es un lastre que abandone el barco. 5 años después, ¿cree que aquel debate le dio la razón a usted, le dio la razón a la calle Pou, está estancado el Mercosur? ¿En qué situación No, está no, ahora? no. Mire, hay que entender
que hay un fenómeno global que es precisamente la globalización. Y la globalización se ha resuelto en muchos lugares con bloques económicos. Lo resolvió la Unión Europea, que fue el primer ejemplo, lo resolvió el NAFTA, segundo ejemplo, y el Mercosur es un ejemplo también a seguir. Y yo entiendo que es el camino que debemos seguir, más allá de que algunos no lo aprecien como yo lo aprecio. Yo me pregunto si Uruguay estuviera fuera del Mercosur, ¿estaría mejor? Yo no voy a responder esa pregunta, porque no soy quien para entrometerme en Uruguay. Pero yo creo que el Mercosur nos favorece a todos nos favorece. Eh, y creo que lo que sí debemos resolver y no hemos resuelto adecuadamente en el Mercosur son las asimetrías, porque las asimetrías que existen entre la economía brasilera y argentina respecto de Uruguay y Paraguay son asimetrías que hay que considerar, que hay que prestarle atención y que hay que darle ayudas. De eso estoy convencido. Pero la solución no es hacer un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, como proponían. Que además, para ser honesto, no era que lo proponía la calle Pou, lo proponía también antes el gobierno de Tabaré. Entonces, no, es un problema de concepto, de poder leer el presente tal como es. A la calle Pou, que es alguien por quien yo tengo un enorme respeto y le guardo afecto, más allá de que no pensábamos igual. Él fue siempre una persona correcta y fue una persona que aun cuando se mostraba más conservador que yo en, en cuestiones de la política, era una persona con la que se podía dialogar, se podía hablar y se podía convivir en la diferencia, absolutamente. Entonces, su padre, Luis Lacalle, eh, a quien conocí mucho, durante muchos años me hablaba de la importancia de China. Y yo creo que su hijo, Luis Lacalle Pou, también entendió la importancia de China. Entonces, esas cosas tienen que ver con el modo en que también se está generando un nuevo escenario geopolítico que nos obliga a revisar un montón de cosas. Porque en ese escenario nuevo de la geopolítica mundial, eh, evidentemente ha aparecido un actor que es China. Napoleón, en el siglo XIX ya decía, dejen que China duerme, porque el día que se despierta será un elefante que camine sobre nosotros. Se despertó el elefante, se despertó, y lo estamos viendo. Y a su vez China es para países como los países latinoamericanos un socio muy amigable. Porque si usted pregunta quién es el, quién lidera el multilateralismo en el mundo, todos le van a contestar Xi Jinping. O sea, es un eventual socio que no te impone cosas, no exige, yo te ayudo, pero vos me das tal cosa, o yo te ayudo, pero en Naciones Unidas votás de este modo. Jamás, jamás he vivido eso con China. Jamás, con los Estados Unidos todos los días, ¿eh? Pero con China nunca. Estados Unidos es un imperio en retirada. Esta es la realidad. Le guste a quien le guste. No porque gobierna Trump. Trump, en todo caso, hace más patética la retirada, pero es inevitable. Es inevitable, porque el triunfo de China en materia de desarrollo tecnológico eh, ha superado a europeos y ha superado a americanos. Y sobre esto último, ¿qué opinas sobre el acercamiento constante que hay entre Milei y el gobierno de Estados Unidos? No, es penoso, es abrazarse a las pruebas del Titanic. Es penoso, definitivamente penoso. Si hay alguien que le ha hecho daño al mundo, es Donald Trump. Le ha hecho un daño incalculable al mundo, incalculable al mundo. Ha hecho del mundo un lugar peor, claramente. Yo, cuando murieron, yo sentí dos pérdidas
profundamente, que fueron la pérdida del Papa Francisco, a quien quise entrañablemente y valoré enormemente, y la pérdida del Pepe Mujica. Y yo siempre decía, un mundo sin Francisco y sin Pepe, y con Trump en el gobierno, es un mundo definitivamente peor. Y no me equivoqué, es un mundo definitivamente peor. Miren ustedes cómo serán las cosas de Trump y de, de su proyecto autoritario, antidemocrático. Miren cómo será que la iglesia, que dice las cosas que ha dicho siempre, parece de izquierda. Parece de izquierda. Va el Papa a España y el PP y todo lo que los domingos van a misa no saben qué hacer porque el Papa dice cosas que le suenan marxistas. Ese es el mundo en el que vivimos. Y ese mundo es responsabilidad de Trump en gran medida. Lo que ha hecho Trump apoyando a Netanyahu en el genocidio de Gaza no tiene perdón de Dios. ¿Cómo observa el avance de gobiernos de centro derecha en nuestra región? Con preocupación, pero con preocupación por lo mismo que dije antes. El otro día Petro hablaba de que había detectado cómo habían interferido en las elecciones desde un servidor que estaba radicado en los Estados Unidos. Y eso me preocupa muchísimo. Eso me preocupa. Lo que pasa en Perú me preocupa muchísimo. O sea, los que viven en Perú eligen un presidente y los que están fuera de Perú dan vuelta a la elección y ponen otro presidente. Todas estas cosas, lo que está viendo Bolivia, lo que está viendo Chile, porque nadie duda de la legitimidad del triunfo de Katz, pero llega, implementa una serie de medidas políticas que generan una reacción social muy negativa en Chile. Entonces, yo lo veo con mucha preocupación y espero que sea un momento de la historia que pase rápidamente, que se agote en noviembre cuando Trump empiece a perder elecciones. En perfil usted hizo una autocrítica hace poco. Este, si pudiera usted borrar alguna decisión de su gobierno, ¿cuál sería? Yo siempre digo que el tema de, a ustedes los periodistas les encanta preguntar eso, ¿no? ¿Qué autocrítica uno se haría? La verdad, para criticarnos ya están los opositores, sinceramente, ¿no? Pero siempre uno que tiene cierta vocación reflexiva revisa el pasado y seguramente hemos cometido muchos errores. Ahora, yo lo que tengo la tranquilidad es que los errores que cometimos los cometimos involuntariamente, no son errores maliciosos. No es aumentar los peajes para vender mi empresa al día siguiente. No es hacer un negociado para quedarme con un parque eólico. No es manotear el correo para no pagarle el canon al Estado Nacional. No, no es eso, ¿eh? No es salir a promover una criptomoneda de una banda de sinvergüenzas. No, no es eso, ¿eh? No es. Nosotros seguramente nos equivocamos, pero nos equivocamos de buena fe, nos equivocamos creyendo que ese era el mejor camino. A mí cuando me preguntan en qué, seguramente debe haber otras cosas por ahí, algunos dicen, no, pero también te equivocaste en esto, qué sé yo. No, no, no. Eh, eh, hay cosas que me tocaron vivir en lo personal que fueron errores personales. El festejo de los libros en la pandemia, que yo no lo advertí. Pero claro, uno dice, ¿cómo no lo advertiste? Y estaba diciendo todos los días que no sé, no lo advertí porque ese día en Olivos hubo más de 100 personas, porque era la casa de gobierno, se estaba gobernando un país en Olivos. No lo advertí. Fue un error, claro que fue un error. No lo advertí. Y no es una excusa, ¿eh? Porque yo quiero aclarar que me sometí a la justicia e hice lo que la justicia me mandó, ¿eh? Yo no hablé a ningún fiscal ni a ningún juez para que deje de hacer lo que tenía que hacer. Y pagué como un ciudadano común, hubo más de 50.000 casos parecidos al mío en lo largo de toda Argentina y pagué como cualquier ciudadano. Y es lo que corresponde tampoco es ningún mérito mío. Eh, en términos políticos yo creo que
que un error fue Vicentín, que yo no sé cuán entero están los uruguayos de esto, pero era una empresa cerealera que entró en crisis y yo quise expropiarla en la idea de que podíamos tener desde el Estado una empresa que pudiera ser como una empresa testigo para participar de ese mercado. Y ordené su expropiación. Y cuando mandé al interventor, el interventor me trajo una mirada totalmente distinta. O sea, cuando puedo entrar a los papeles de Vicentino, lo que vimos es que era un montón un entramado de sociedades fantasmas donde se contrabandeaba y se lavaba plata a diestra y siniestra. Bueno, yo creo que el acierto fue dar el paso atrás y decir, no, esto no lo voy a hacer porque esto le cuesta al Estado argentino y va a favorecer solamente a los socios de esa empresa, de ese entramado societario que tenía un claro fin delictivo. El error fue haber avanzado sin tener la información suficiente. Muchas gracias, Alberto. ¿Algo más que quiera agregar? No, no, lo de mi mejor deseo para todos ustedes, saben que quiero mucho al Uruguay, es un país al que quiero entrañablemente, somos países que indisolublemente estamos unidos. Les deseo mejor suerte, merecían mejor suerte en el Mundial realmente, porque tienen un gran técnico y tienen un buen equipo, pero bueno, a veces la suerte, cuando la suerte no acompaña, es difícil avanzar. ¿Usted es Eh, bielcista? absolutamente, absolutamente. Es un gran técnico, Bielsa, es el último reservorio ético que tiene el fútbol. El último no, no voy a ser tan absoluto. Uno de los últimos reservorios éticos que tiene el fútbol mundial. Yo lo respeto mucho, Bielsa, lo respeto mucho. Lo respeto mucho, mucho y además he tenido oportunidad de hablar con muchos jugadores de fútbol que lo han tenido como técnico y es impactante cómo lo destacan entre los técnicos que han tenido, con lo cual creo que debe ser un gran maestro. Muchas gracias por su tiempo, Alberto. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo muy Mu- grande.